¿Sabés que la trayectoria más corta no es la más rápida? Todos hemos visto el famoso video de las tres pelotitas que se la deja caer de la misma altura a lo largo de tres caminos diferentes. Hay uno de estos caminos que es el que minimiza el tiempo que le tarda a la pelotita a recorrer desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Entonces lo que se hace para resolver este problema es plantear que la fuerza está únicamente sometida bajo la acción gravitatoria, en el que no suponemos que no hay fuerzas de fricción. Planteamos que el tiempo es la integral, de manera que nos queda en términos de lo que es el cálculo variacional, cuyo problema básico es hallar una función tal que una integral de un valor mínimo o un valor máximo. En este caso es un valor mínimo. Lo que queremos hallar es la función y entonces lo que se hace es simplemente trabajar el integrando, usar la ecuación de Euler, que es una condición necesaria para que esa integral sea mínima o sea máxima, y luego se llega a que las ecuaciones, tanto en x como en y, que hacen que el tiempo sea mínimo, es la ecuación de una cicloide.